Amigos, sean ustedes bienvenidos a Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, la televisión de nuestra institución, presenta a nuestros profesores investigadores y con ello platicamos pues sobre sus investigaciones, su trabajo académico y algo muy importante, el resultado que vuelcan en sus libros. Precisamente el día de hoy vamos a platicar con el doctor Tirso Javier Hernández Gracia. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad. Doctor, sea usted bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Al contrario, a usted por aceptar la invitación y bueno, que antes de entrar al tema de este libro, Síndrome de Burnout, un factor de riesgo laboral, cuéntenos su trayectoria académica, doctor. ¿Usted es? Soy doctor en Ciencias Administrativas, de hecho soy egresado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De origen soy ingeniero industrial, posteriormente pues por diversas circunstancias me especialicé en informática y finalmente en administración, que es donde realmente reconozco y detecto mi verdadera vocación y que es la que actualmente sigo alimentando a través de las diversas investigaciones y publicaciones que hacemos de manera recurrente. Sin embargo, yo creo que la ingeniería industrial tiene mucho de administración, de planeación. Creo que es una carrera que se ha distinguido precisamente y que nos ha mostrado este trabajo de proyección en su más amplio sentido. Por supuesto, no olvidar que el padre de la administración fue un ingeniero, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente de ahí quizás parte de la vocación, además de que las diferentes teorías y modelos que son un eje fundamental, un soporte fundamental de la administración, pues provienen de diferentes teóricos, de diferentes, válgase la redundancia, áreas del conocimiento, ¿no? Claro, definitivamente. Además, alguien decía alguna vez, algún filósofo, no recuerdo quién, el conocimiento es uno solo y todo el que ha producido la humanidad, lo que pasa que es tanto que tenemos que fragmentarlo para acercarnos a un poco de él. Así es. Yo creo que con esto pues queda más en claro, bueno, pues que mi vocación, a pesar de que al principio era un poco ingenieril, dedicada a la ingeniería industrial, pues poco a poco nos fuimos acercando al área de administración, que es en la que actualmente estamos y que por supuesto para mí ha sido un redescubrimiento, sí, porque de origen, insisto, estudié la ingeniería industrial, ¿no? Sí. Pero al leer trabajos de Frederick W. Taylor, que es el padre de la administración, pues me di cuenta de muchos aspectos muy importantes que tienen que ver en el ámbito administrativo, en donde nos desenvolvemos precisamente. Claro. Además, doctor, usted tiene un gran prestigio en el área de la administración de nuestra universidad como investigador. Ha sido usted líder de proyectos, impulsor de muchísimos trabajos en torno a la investigación de la administración. Y bueno, uno de esos casos lo vamos a presentar hoy. ¿Qué le dice a usted esta entrega al estudio, a la investigación y sobre todo a volcarlo en resultados? Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que la labor que hace un profesor investigador detrás de un producto ya finalizado pues es muy enorme, ¿no? Muy desgastante a veces, de mucho sacrificio, pero de nada serviría si no al final de una investigación podemos entregar un producto y darlo a conocer pues, a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, colegas, al mundo académico, a la sociedad en general. Digo porque realmente son resultados para nosotros muy importantes que de nada servirían si no los damos a conocer como hoy. Vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dan de poder platicar acerca de esta obra que por supuesto es resultado de un proyecto de investigación entre diversos colegas, tanto de mi cuerpo académico, de nuestra universidad, como de otras instituciones educativas hermanas. Claro, porque además yo creo que eso ha sido una ganancia importantísima, una aportación notable, que ya no se encierra uno en su institución ni en su cuerpo académico, se abre a otras posibilidades, se hacen investigaciones compartidas con otras instituciones. Eso me parece valioso y pues vamos a platicar. Nada más déjenme decirles que esta grabación la estamos haciendo en esta transmisión, la hacemos desde la librería Carácter de nuestra universidad en el pabellón universitario aquí en Ciudad del Conocimiento. Y bueno, es una librería, estamos en la sección de narrativa universal e hispanoamericana, y la verdad es realmente agradable estar en estos espacios, doctor.
Decíamos antes de empezar el programa que luego no da mucho gusto porque ve uno tantos títulos y no nos da tiempo para leerlo. Sí, ¿no? Nos sentimos cobijados, ¿no? Con tantos libros que verdaderamente, pues, la verdad muy a gusto, ¿no? De estar en espacios como estos de nuestra máxima casa de estudios que verdaderamente reflejan precisamente el quehacer de lo que hacemos los investigadores en todos los institutos y escuelas superiores que constan. Y resultado de la investigación y la planeación en la que ustedes nos han enseñado, porque es área que parte del instituto y del área de usted. Así es. Doctor, vamos a entrar en el tema del síndrome de burnout. Un factor de riesgo laboral en el que usted, junto con otras personas, coordinan este libro. Y bueno, para entrar en tema, burnout, ¿qué es? Es un proceso denominado así, burnout, un proceso, muchas personas creen que es un autor, es un proceso que se da en el ámbito de lo laboral, sobre todo, según tengo entendido. Cuéntenos, ¿qué es el síndrome de burnout? Bien, antes de dar respuesta, por supuesto, a su inquietud, a la interrogante, pues sí me gustaría un poquito contextualizar para nuestros amigos que nos están viendo o que nos pueden consultar para que más o menos pudiesen tener una idea clara de lo que es, antes de entrar directamente a lo que es el concepto de síndrome de burnout. Déjeme decirle que las estadísticas más recientes muestran que en México tenemos un alto índice de estrés laboral. O sea, es decir, hace aproximadamente 5 años se llevó a cabo un estudio dirigido precisamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una consultoría particular, Regus precisamente, en donde consultaron a la masa laboral, por supuesto, de muchas empresas aquí en México y de otros países, y desafortunadamente en México, del número de encuestados, de los miles de encuestados que participaron, el 75% de ellos salían con un alto índice de estrés laboral. Y ubicando al país en el primer lugar de todos los países consultados a nivel internacional. Caramba. Entonces, esto, bueno, pues es un indicador que nos dice precisamente de un problema que vivimos realmente desde hace ya algunos años. Así es, en nuestros ámbitos empresariales, específicamente en los trabajadores. Entonces, bueno, muchas veces, aunque lo sabemos de manera superficial, pero quizás no de manera más sensible y intensa como debería de ser, porque a final de cuentas lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestra salud. Exacto. Y a partir de ello partimos para hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, la verdad sí es alarmante estos datos que indican que el estrés laboral en México ocupa un lugar muy, muy importante, ¿no? En deterioro, por supuesto, de la salud de los mexicanos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y por qué hablo del estrés? Porque a final de cuentas el burnout es un grado extremo del estrés. O sea, es una patología laboral exactamente que se deriva del estrés. El estrés, como nosotros sabemos, bueno, pues es un síntoma, ¿no?, que el ser humano padece, ¿no?, cuando es sometido a una serie, en este caso si lo enfocamos al ámbito laboral, pues a una serie de exigencias de tu mismo puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces cuando tu puesto de trabajo demanda una cantidad, ¿no?, de energía de tu parte para poder atender todas las actividades que derivan precisamente de tu quehacer como trabajador, muchas veces estas te sobrepasan, ¿no? Claro. Entonces comienzas a sentir una serie de síntomas, ¿no?, que precisamente se conoce como estrés, ¿no?, que te mantienen estresado durante ciertos lapsos de tiempo. Aquí hablamos de dos momentos. Uno es ese estrés episódico, como se le conoce, pues es decir, es un estrés que se genera en un momento, en un lapso determinado. Una vez que cumples con esas exigencias laborales, disminuye. Es decir, quita, digámoslo así. Puede ser relativamente pasajero y relativamente no peligroso. Exactamente. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, ese estrés episódico disminuye, por supuesto, cuando tú has logrado responder favorablemente a esas demandas laborales. El problema es cuando ese estrés se incrementa porque tu capacidad de atención te rebasa
a la capacidad de demanda que exige tu trabajo, Claro. y entonces ese se va potenciando, se va incrementando y por periodos muy largos. Claro. Y eso te lleva precisamente a desencadenar otra patología que se conoce precisamente como síndrome de burnout. Burnout es un término anglosajón que significa estar quemado, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Significa sí, estar quemado. Es decir, una persona cuando llega a presentar ya el síndrome de burnout, ya no se puede hacer nada por ella, laboralmente hablando. Y el ejemplo más clásico que a veces yo pongo en las diversas conferencias o espacios donde he tenido la oportunidad de participar es de un resorte, ¿no? Si sí, nosotros claro. tenemos en nuestras manos un resorte y lo estamos tensionando, mientras no rebasemos los límites Los límites y de su propiedades elasticidad, exactamente de su exacto, elasticidad del resorte, pues el resorte siempre va a regresar a la normalidad. O sea, aquí la característica número uno, que no rebasemos los límites permisibles físicamente del resorte. Y por otro lado, que no lo mantengamos tenso tanto tiempo. Exacto. Mientras eso suceda, el resorte volverá a recobrar sus propiedades originales sin ningún problema. Su ¿no? elasticidad y su funcionalidad. Su funcionalidad, exactamente. El problema es cuando ese resorte lo mantenemos tenso durante demasiado tiempo y comenzamos a tensionarlo cada vez más, que se desborda, o sea, se sale de los límites permisibles, de acuerdo a sus propiedades para lo cual fue diseñado. Hagan de cuenta que sucede en el ser humano. Sí. Cuando eso se desborda, es lo que ya invariablemente se conoce como síndrome de burnout. Es decir, también se le conoce al burnout como estar roto, estar quemado, estar roto. Es decir, ya cuando la persona llegó a su límite permisible y no se puede hacer más. Es decir, no hay una cura o un medicamento o algo que se pueda hacer para una persona que ya tiene burnout. Claro. Es decir, ha llegado a su etapa final de su vida laboral. Y esto pues realmente es peligroso individual y social y familiarmente, desde luego con implicaciones terribles. Ustedes, es lo que yo veo en este libro, tienen un índice muy interesante, doctor, en el que voy a permitirme leer aquí, en el capítulo primero, los factores psicosociales de este síndrome. En el capítulo 2, el estrés, la definición de este fenómeno que usted nos acaba de sintetizar espléndidamente en esta charla. En el 3, el síndrome de burnout, donde usted justamente encabeza el equipo y nos lo describe. Finalmente vienen los modelos explicativos en el capítulo 4. En el 5, los modelos de medición del burnout. Y en el 6, estrategias preventivas y de intervención. Lo interesante, doctor, es que ustedes, aunque este fenómeno se venía presentando desde hace tiempo, se venía estudiando, sobre todo, por ahí creo que lo leí más en el ámbito de la medicina, de pronto ustedes involucran en una visión más integral el fenómeno y lanzan una advertencia muy interesante en este libro donde dicen, señores, esto no viene, ya está. Así es. ¿Qué es lo que nos está proponiendo en sus diversos capítulos este libro? Ok, bien, muy interesante su pregunta, maestro Marcial. Aquí es importante darle el reconocimiento porque es una obra que, bueno, me tocó ser el principal coordinador, pero en verdad, pues el libro fue resultado de una investigación, pero de una colaboración de colegas de la misma institución, es decir, del mismo Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, del área académica de administración, pero también contamos con la participación de investigadores del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Es decir, el libro tiene el soporte de diversas áreas, sobre todo el área de psicología, porque quizás algunos de nuestros televidentes se preguntarán, bueno, pues es que esto es un factor quizás que sí es más propio para el ámbito de la psicología, ¿no? Sí, sí. Pero como hace un momento decíamos al inicio de este programa, lo importante que tiene la administración es que puede abarcar diferentes ámbitos. Claro, claro. Y la riqueza del libro es que precisamente aglutinamos a diferentes actores, diferentes investigadores de diversas áreas del conocimiento que vienen a enriquecer precisamente. Y de diversas instituciones, además. Entonces aquí tenemos la participación de algunos profesores investigadores, psicólogos. De hecho, una de las personas que me ayudó a coordinar esta obra es la doctora Marian García. Ella es investigadora de la Universidad
¿no? Abierta de Cataluña, o sea, de España. Entonces ella tiene mucha experiencia como consultora, ha trabajado en petróleos mexicanos, en algunas empresas mexicanas importantes, y bueno, conoce el contexto mexicano y ella fue una de las colaboradoras en la coordinación de esta obra importante. Muy interesante. En cada uno de los capítulos que usted acaba de citar, precisamente, ahí contamos con la colaboración de diversos colegas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿sí? Y algunos otros de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos otros de la Universidad Juárez de Durango. Entonces, ha sido colaboración integral de diversas áreas del conocimiento, por supuesto que están ligadas con la administración. Sí, Claro está. La administración ha sido la disciplina integradora, convocadora e integradora de este fenómeno. Así es. Y creo que he cumplido en ese sentido con una función importante de la propia profesión. Así es. Entonces, comenzamos con la obra precisamente hablando de factores psicosociales. Los factores psicosociales son factores de riesgo que están presentes en las empresas y que ellos son los causantes de que comience a generarse el estrés en las personas. Claro. Hablamos como ejemplo del mismo ambiente, el clima organizacional, ¿no? Del trato, la comunicación entre las personas. Claro. Todo ese tipo de factores comienzan a jugar, ¿no? Dentro de las empresas y comienzan a potenciar poco a poco el estrés. La forma de dirigir, la forma de planear, que usted hacía referencia hace un momento. Todos esos son factores psicosociales que están ahí, son parte del ambiente. También lo que muchas personas padecen de una serie de situaciones que traen de afuera, ¿no? Claro, que llegan desde a la empresa, luego, ¿no? sí. Y que por supuesto, si la empresa no es responsable de lo que la persona le sucede fuera de la misma, pero sí puede ser responsable de que al momento de que ingreses a mi empresa, o a la empresa, o a nuestra empresa, tratar de generar un ambiente confortable para que el trabajador se olvide, al menos durante su jornada laboral, de ese estrés que lo agobia y que trae de fuera, ¿no? Y que aprenda a procesarlo, definitivamente. Exacto. Y si en lugar de eso yo se lo potencio, se lo incremento, pues entonces ahí es donde el riesgo es mucho mayor. Pero además, no solo lo va a afectar a él, también afecta a mi empresa, porque bueno, las repercusiones de todo tipo, desde las laborales hasta las psicológicas e inclusive las de tipo legal por el asunto que deba tratar con el empleado, el trabajador, van a rebotar en mi propia organización. Entonces, en el primer capítulo, las doctoras Andrómeda, el doctor Luis Enrique del área de ICSA, pues nos dan un panorama. Tratamos de que el libro, el lenguaje y algunos conceptos sean lo más simples, porque sabemos que el libro va dirigido a los estudiantes, al público abierto, a nuestra sociedad, a los a un empresario, claro. Que hay que tratar de utilizar términos no tan demasiado técnicos o rigoristas para que ellos puedan digerir de una manera más sencilla. Sin embargo, no le restan ustedes esencia y sustancia al tema y a la preocupación del tema. Así es. Entonces, en el primer capítulo, pues ahí se habla de esos factores psicosociales, hablan de dos modelos, el modelo biopsicosocial y hablan del modelo ambiental, que son fundamentales para entender lo que son los factores psicosociales. En el capítulo 2 ya hablamos de aspectos relacionados con el estrés, desde el concepto de estrés, el origen del estrés, desde 1950, cuando se da a conocer por Hans Seyle, cómo es que circunstancialmente el autor reconoce el término de estrés, porque fue una cuestión circunstancial, que la dejo ahí en el aire para que el autor se interese en tener esta obra, de venir aquí a la librería Carácter y poder tenerla, y poder consultar ese tipo de aspectos importantes. ¿Cómo se origina el estrés? Porque fue obviamente en el ámbito médico. Claro. Y de ahí cómo fue evolucionando, cómo algunos teóricos fueron sumándose precisamente a este fenómeno de estrés hasta que ya fue reconocido de manera mundial. Eso trata el capítulo número 2. Ya en el capítulo número 3, en el capítulo número 2, que contamos con la participación de unos colegas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y en el capítulo 3, que estuvo a cargo, como usted hace un momento lo señaló, en gran parte de mi responsabilidad, ahí es donde ya hablamos de manera más concreta de lo que es el síndrome de Burnout, ¿no? Y ahí damos diversos conceptos de manera mucho más concreta y más específica. Lo caracteriza. Las características principales, algunos escenarios, etcétera, que son elementos importantes que desencadenan el burnout. Incluso hablamos de los diferentes modelos, un bosquejo, porque más adelante ya se manejan de manera más
profunda de algunos autores que fueron los principales precursores del estudio del síndrome de Burnout. Sí. Y ya de ahí pasamos al capítulo 4, donde ya comenzamos a ver los modelos explicativos, es decir, este tipo de patologías está sustentada científicamente a través de modelos o de teorías que te dan un enfoque, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, la teoría del intercambio social, o sea, hay diferentes enfoques en donde sustentan el fenómeno del síndrome de Burnout como tal. Y en el capítulo siguiente, que ya es el capítulo 5, ya hablamos de los modelos de medición, es decir, una cosa es explicar cómo se origina este concepto como tal, esta patología científicamente, y otra es también científicamente cómo medirlo, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. Una cosa es explicarlo y otra cosa es saberlo medir. Medirlo y definir justamente lo que proceda. Así es, entonces aquí hablamos de una serie de modelos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, que nos ayudan a poder medir a través de encuestas principalmente el nivel de burnout que puede tener una persona, es decir, sin tener el síndrome de burnout declarado, sí podemos ver en qué niveles puede estar y de ahí tomar medidas, ¿no? Para poder hacer que disminuya o que no se potencie más, ¿no? O incluso medidas preventivas. Claro, ¿no? Y ya al final, en el último capítulo, pues sí se proponen a través de un modelo AEPA que fue desarrollado precisamente por la doctora Mariam, la doctora de la Universidad Abierta de Cataluña, en donde ella propone a través de un modelo, pero además de eso hacemos algunas propuestas que tienen que ver desde el punto de vista individual, como persona, también desde el punto de vista organizacional, cómo colaborar con todo este tipo de aspectos. Y sobre todo yo creo que lo importante de este trabajo, doctor, es lanzar la voz de alerta y como usted lo explicaba, en un lenguaje realmente comprensible, accesible, pero no por ello disminuye la importancia del tratamiento que le dan al tema. Y creo que eso es fundamental. Doctor, pues se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero habrá oportunidad de seguir hablando del tema porque ha usted participado en otro libro también sobre el tema que en otra ocasión habremos de presentar aquí en este programa. Pero sí, un último comentario, ¿por qué es urgente entrar a leer este tema? Yo creo que en principio... yo creo que uno de los objetivos principales de cualquier directivo, ¿no? en la empresa es velar por la salud de sus trabajadores y la seguridad dentro de su propia empresa. Entonces, verdaderamente lo hemos dicho y lo hemos visto en muchos libros, que el principal activo en una empresa es el recurso humano, ¿no? Sí. Y a veces como que resulta ser lo contrario, es el que a veces menos se le pone atención. Y quitar esa jetatura o esa a veces falsa postura que de repente a través de los años el trabajador lo dice, ¿no? Lo único que saqué de esta empresa fue, antes no me subía la presión, antes no padecía yo de gastritis crónica, antes no tenía una serie de padecimientos y lo relaciona de esa forma, ¿no? Entonces hay que cambiar, yo creo que esa cultura que tenemos y decir, no, en esta empresa trabajé tantos años y la verdad, tuve muchísimas cosas importantes, cuidaron mi salud. Y salgo satisfecho. Y salgo satisfecho, ¿no? Claro que sí. Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta charla, muy interesante, muy preocupante. No la charla, sino la advertencia. Y creo que es interesante que se acerque usted, efectivamente, como decía el doctor Tirso, acérquese a Carácter, adquiera este libro y desde luego muchos más que podrá usted por aquí leer. Y después de leerlo, seguro estoy de que habrá de cambiar su percepción de los espacios laborales en el que está usted y en el que están las personas que conocemos. Y sobre todo, si nos toca ser directivos de algún área, vamos a tomar muy en cuenta estos trabajos que nos aporta la universidad a través del libro Síndrome de Burnout, un factor de riesgo laboral. Gracias, doctor. Felicidades por tan importante libro, por esta capacidad de convocatoria de varias áreas de trabajo de nuestra universidad y de varias instituciones de educación superior. Y desde luego, seguimos aportando a la sociedad a través de estas investigaciones y de estas publicaciones. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Buenas tardes. Gracias, doctor.